Hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante, la historia de la Iglesia de Jesucristo. Empieza con una cita de Mateo 16:18, donde Jesús expresó lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora veamos lo que ocurrió según Hechos capítulo 2 del 36 en adelante. Cuando Pedro, entre comillas, el Papa, exhortó a más de 3,000 judíos israelitas congregados en el día de la festividad judío-israelita de Pentecostés en Jerusalén, no en Roma. Les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, entre comillas, el Papa, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, van a recibir la investidura de Dios en ellos. Y con otras muchas palabras, Pedro, entre comillas, el Papa, testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 judíos israelitas convertidos a la iglesia de Jesucristo. Hagamos un paréntesis. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Romanos 6:3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos a una vida nueva. Efesios 1:13. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 4 cosas a tomar en cuenta en este episodio. 1. Creyeron a la predicación de Pedro, entre comillas, el Papa, de que Jesús era el Señor y Cristo. 2. Se arrepintieron de sus pecados. 3. Se bautizaron en el nombre de Jesucristo en señal de aceptación de su evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Y 4. Habiendo creído en el evangelio de Jesucristo, de perdón, arrepentimiento y perdón de pecados, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hicieron los primeros 3,000 judíos israelitas
convertidos al cristianismo, miembros de la Iglesia de Jesucristo. Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, enseñados por Jesucristo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en memoria de Jesucristo, y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, en memoria de Jesucristo. No existía eso que llaman Eucaristía, porque eso fue inventado muchos años después en Roma. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, pongan atención a esto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así se fundó la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, no en Roma. Noten que Pedro, el entre comillas, el Papa, no hizo ninguna misa, ni eso que hoy llaman Eucaristía, ni tampoco mencionó siquiera eso que llaman hostia, ni ese acto de magia que llaman transustanciación, porque toda esa parafernalia fue inventada muchos años después en Roma, junto con el culto a la santería, el culto a lo que inventaron como los 7 sacramentos para poder obtener la gracia de Dios, el culto a las vírgenes Marías, con todo y el cuento chino de que a Jesús por María, y todo ese compendio de rituales, creencias y ceremonias donde vistiendo unos ropajes estrafalarios y hasta unos cucuruchos que se ponen en la cabeza, en imitación de los antiguos sacerdotes judíos israelitas del Antiguo Testamento. Y por supuesto, para impresionar a sus actuales fanáticos seguidores. La palabra de Dios, no esos individuos de la religión de Roma. Repito, la palabra de Dios, no esos individuos de la religión de Roma. Dice que se reunían, la palabra de Dios dice que se reunían para alabar a Dios y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una reunión comunitaria donde compartían las comidas. ¿Qué dice Pablo a ese respecto en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, 21 en adelante? Cada uno de ustedes se adelanta a tomar su propia cena, y unos tienen hambre y otros se embriagan. ¿Qué no tenéis casas en que comáis y bebáis, menospreciando a la iglesia de Dios, a esa comunidad, y avergonzando a los que no tienen nada? Obviamente, habían unos que comían y se embriagaban con el vino, y había otros que no tenían mucho que comer. Por eso Pablo, no Pedro, Pablo, les dice a los corintios, una iglesia que Pablo había fundado allá por el área de Grecia. Primera Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. ¿De qué estaba hablando Jesús? De su sacrificio que haría al día siguiente en la cruz, donde ahí fue partido su cuerpo. Asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria
de mí. Después de haber cenado, se refiere después que habían cenado la Pascua judío-israelita, cenando con un cordero asado, el cual era el que simbolizaba a Jesús. Por eso Juan en 1:29, Juan Bautista en Juan 1:29, dijo al ver a Jesús: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mismo Juan en Apocalipsis, en una visión que Dios le da del cielo, a quien ve es al Cordero, que simbolizaba a Jesucristo. No ve una hostia católico romana, nada de eso. Continuemos con la lectura de lo que les dice Pablo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa anticipadamente, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Está hablando a la iglesia de Corinto y que Pablo pues esperaba algún día volverlos a visitar para aclarar todo este asunto. Hagamos un comentario. Obviamente a Pablo le había llegado noticia de que en la iglesia de Corinto se reunían, pero no en completo orden y reverencia, al momento que cenaban juntos en memoria de Jesús o para celebrar el memorial de Jesús en la cruz. Aquí cabe hacer una pregunta. Pregunto, el desfile que en algunos países de Latinoamérica estilan a realizar el 15 de septiembre, ¿es un memorial o es la declaración de independencia de España? Pregunto. Si usted quiere, va a desfilar, pero si no quiere, pues no. Y eso no significa que usted no sea de ese país que se independizó un 15 de septiembre hace muchísimos años. Igual es aquí el memorial de Jesús en la cruz. Si usted quiere, se reúne para cenar y celebrar. Pero si usted no quiere, pues no. Eso no significa que usted no sea un cristiano convertido a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué Pedro, el entre comillas, el Papa, les pide que se arrepientan de sus pecados a esos 3,000 que se convirtieron en la festividad de Pentecostés para fundar la iglesia de Jesucristo? Hay un antecedente. Mateo 1:21. Le dice el ángel del Señor a José: y dará a luz un hijo, hablando de María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era la misión que vino Jesús, a convertirse en hombre, para salvar a su pueblo de sus pecados. Veamos Mateo 3:2. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El mismo Jesús comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de la fundación de la iglesia de Jesucristo y cuando Jesús ya había resucitado, veamos este episodio, Juan 21:15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, lo llamó por su propio nombre, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pregunto, ¿por qué Jesús le preguntó 3 veces a Simón, hijo de Jonás, al apodado Pedro? Una razón pudo ser porque Jesús no confiaba en la honestidad de Pedro, puesto que solo unos días atrás, después que le había dicho que su vida daría por él, lo negó 3 veces. Veamos Juan 13, 37 y 38. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En la palabra de Dios podemos ver que Jesucristo desechó a Simón, hijo de Jonás, al que apodaban Pedro, entre comillas, el Papa, y escogió a Pablo como su instrumento escogido para que predicara el Evangelio de Jesucristo. Veamos Hechos 9:15. Jesús le dice a un discípulo llamado Ananías que vaya a ver a Pablo. Ve, le dice, porque instrumento escogido me es Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Veamos Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Pablo. Ministrando todos estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo viajó por el Medio Oriente y por lo que hoy es Turquía y Grecia, fundando iglesias cristianas. Jesús, ahora veamos este otro episodio. Jesús envía a Pablo a predicar a la ciudad de Roma. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor Jesús y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma. Pablo relata ante el rey Agripa su conversión al cristianismo. Veamos Hechos 26:12 en adelante. Iba yo a Damasco, dice Pablo, con poderes en comisión de los principales sacerdotes de Jerusalén, cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, la fe de Jesucristo, perdón de pecados. Fíjese bien, por la fe recibirán perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quiénes son los santificados que habla la palabra? Los que Jesús ha perdonado de sus pecados, los ha justificado. No los santificados por hombres mortales pecadores del Vaticano, toda esa santería que llaman. Pablo viajó a Roma siguiendo la voluntad de Jesucristo. Veamos Hechos 28, 30, 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin ningún impedimento. Ahora veamos algunos fragmentos de la predicación de Pablo. Gálatas 1 del 11 a 12. Os hago saber, hermanos, dice Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Aquí Pablo está diciendo que el evangelio de Jesucristo que él predica no lo recibió de hombre alguno, ni por supuesto de Simón, hijo de Jonás, el que apodaban Pedro, el entre comillas, el Papa, el que de acuerdo a la ley canónica y dogma de la religión imperial de Roma, es quien dicta, establece e interpreta la palabra de Dios. Porque toda esa parafernalia, por supuesto, fue inventada muchos años después en Roma. Gálatas 1, 6 al 8. Estoy maravillado, les dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Está hablando a un grupo que había por ahí. Que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de la gracia de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema, es decir, maldito. Aquí Pablo deja claro que solo hay un evangelio de Jesucristo, el que él predica, el de arrepentimiento para perdón de pecados por la gracia de Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz. No hay otro evangelio que hayan inventado allá en la Iglesia Imperial de Roma. Aquí Pablo lo está dejando claro. Colosenses 2, 8 al 14. Sigue hablando Pablo. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, completos en Jesucristo, no en una religión. Jesucristo, que es la cabeza de todo principado
y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados en él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra todos nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hemos visto, pues, cómo se fundó la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, no en Roma, y cómo Jesucristo nombró a Pablo, su instrumento escogido, para que llevara su evangelio por todo el mundo conocido en aquel tiempo, incluyendo a la ciudad de Roma. En cuanto a Simón, hijo de Jonás, el que apodaban Pedro, el entre comillas, el Papa, no existe. No existe ninguna cita bíblica en toda la palabra de Dios en donde Jesús lo haya enviado a Roma, ni que le haya dado ningún cargo o encargo en Roma, mucho menos que le haya dado el puesto de sumo pontífice, cargo que solo lo ostentaban los emperadores romanos. En latín el cargo se llamaba Pontifex Maximus, en calidad de administradores de las religiones y de los asuntos de todos los dioses del Imperio Romano. Cabe mencionar que la actual cuenta de estos señores que se hacen llamar sumo pontífices allá en el Vaticano de Roma, la cuenta así se llama, @pontifex. Muchas gracias por su atención.